Ya estoy aquí para saludar a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quien nos regala unos minutos en cada lunes para que usted escuche lo que tiene que decirle. Y en este caso muy particular, pues para platicarnos qué ha sucedido en torno al primer periodo ordinario de sesiones, el respaldo a las reformas, vienen muchas cosas para Tlaxcala, porque usted representa a Tlaxcala. ¿Cómo le ha ido en estas primeras horas en el Senado, senadora? Gracias, como siempre, Martín, un saludo afectuoso para todo tu auditorio, para todo nuestro pueblo de Tlaxcala. Pues ya ha anunciado nuestra presidenta que este periodo ordinario de sesiones será tan dinámico y tan importante como el que pasó estos 3 meses primeros, donde tuvimos 14 reformas constitucionales en 105 días. Ahora anunciamos lo mismo, una dinámica que tiene que acompañar el proceso de transformación que urge en México. Como todos sabemos, todas las buenas voluntades del gobierno solo se pueden consolidar con leyes y cuando son profundas, con reformas constitucionales, como es el caso de las que ya ha anunciado nuestra presidenta, en términos de profundizar la transformación y la democracia, que quede claro en la Constitución la no reelección, con el espíritu renovado que nos reencuentra con 1917 y nuestra Constitución antireeleccionista, y por supuesto, esto que es algo muy importante para que verdaderamente la democracia empiece a combatir la oligarquía que ha imperado en nuestro país y en los estados y municipios, donde las minorías se han hecho del poder disfrazadas de democracia al prohibir expresamente la herencia de los cargos, la prohibición del nepotismo y la herencia de poder. Entonces, para nosotros es muy importante estas reformas, las vamos a estar discutiendo seguramente la próxima semana. Estas reformas constitucionales en materia de profundización de la democracia serán discutidas esta semana en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Puede ser que las estemos discutiendo la próxima semana o, dependiendo de la prioridad, quizá esta misma semana pues tenemos oportunidad de convocar a reuniones extraordinarias si fuera el caso. Vamos por la reforma importante también constitucional del artículo 4 para que quede prohibida la siembra de maíz transgénico en México, y eso es algo muy importante considerando que durante casi 30 años su servidora ha sido partícipe de esta lucha histórica en defensa del maíz. Es, no sé, en otros momentos históricos del Estado, pero es la primera vez que una reforma constitucional se inspira en la lucha de las comunidades, los pueblos indígenas y campesinos, pero también que es una tlaxcalteca la que sirve como marco en la exposición de motivos que justifica esta reforma constitucional. El documento que nos ha enviado la doctora Claudia Sheinbaum sobre esta reforma tiene como antecedentes 2 reformas y 2 leyes. La Ley de Fomento y Protección al Maíz, que es trabajo de su servidora que se logró aprobar a principios del sexenio anterior, y la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que fue el último decreto que publicó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ambas son iniciativas de su servidora y son leyes aprobadas por ambas cámaras. Es histórico. Esta ley incluso de reforma constitucional que protege el maíz nativo debería de llamarse la ley Tlaxcala, la reforma Tlaxcala, la que prohíbe las semillas de transgénicos sembradas en campo mexicano. Vienen muchísimas leyes reglamentarias. El Senado de la República ya ha recibido todas las que tienen que ver con la reglamentación de la reforma energética, que reconoce a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad como instituciones de interés público o empresas públicas. Esto para nosotros es muy significativo, sobre todo quienes en 2013 nos opusimos a la reforma energética de Peña Nieto, que ahora hemos aprobado la reforma que tira estas y por supuesto la reglamentación que nos habrá de garantizar soberanía energética, Martín, reformas al Infonavit, etcétera. Viene un periodo dinámico y muy importante. Senadora, y aunque ustedes han demostrado que tienen la posibilidad de acordar y lograr consensos teniendo mayoría simple, mayoría calificada, sería importante saber si hay en este momento, con todo este trabajo, si se confía en que las demás bancadas se puedan sumar, porque finalmente eso también legitima. ¿Usted ha platicado con otras bancadas? Bueno, en este momento hay una mayoría
en la Cámara de Diputados calificada que sin problemas va a avanzar en estas reformas. En la Cámara de Senadores tenemos unidad en torno a los compromisos hechos con el pueblo de México. El pueblo de México está a favor de que se acabe la reelección y el pueblo de México está a favor de que no haya más nepotismo en el gobierno de cualquier nivel de nuestro país. De tal manera que las fuerzas aliadas de Morena en congruencia acatarán la voluntad del pueblo de México. Donde ha habido más discusión, y por eso es que en este primer momento no ha entrado la reforma para desaparecer la figura de diputados o de representantes plurinominales, es motivo de estos diálogos que tenemos que ampliar con la oposición, sobre todo con nuestros aliados. Pero indudablemente la no reelección y el acabar con el nepotismo en la Constitución van a ser aprobadas por todas las fuerzas políticas que hoy conforman nuestra alianza que conforman nuestra alianza, excepto el PRI y el PAN y Movimiento Ciudadano, que han tenido pues claramente un señalamiento de no aprobar, de no acompañar. Nosotros tenemos la fuerza con el Partido Verde y con el PP en las dos cámaras. Senadora, y aún al interior de su grupo de estas alianzas, hay gente como que no ha entendido la dinámica que llegó en el 2018. Se lo pregunto por el asunto que hoy es tema de conversación. Pedro Aces diciendo, pues hay que mutilarle el dinero a los trabajadores, y yo quisiera saber qué opinión le merece a Ana Lilia Rivera, que ha demostrado que tiene una cercanía con el pueblo, con los campesinos, con los ejidatarios, pero hoy mismo esto que pretende Pedro Aces Barba es en contra de todos los trabajadores, quitarles dinero que obviamente deben, hay que decirlo, pero a través de su tarjeta, a través de la nómina. ¿Qué opinión le merece, senadora? Bueno, Martín, primero quiero comentar con todos ustedes, amigas y amigos de Tlaxcala, que el movimiento de la Cuarta Transformación no es un eslogan de discursos vacíos y demagógicos donde dices una cosa y haces otra. Nosotros somos un movimiento de transformación que está despertando la conciencia del pueblo, y tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto. Hoy la sociedad está más informada que nunca, hoy la gente quiere involucrarse en las decisiones de los actores políticos y es más crítica que nunca. Esto implica decir que la Cuarta Transformación es un proceso histórico de conciencia social, por eso es una revolución pacífica. No porque Morena ya esté gobernando la mayor parte de nuestro país, porque tengamos el gobierno federal, estatales o municipales, ya terminó el viejo régimen de simulación de la democracia, donde se privilegian los intereses de minorías. Nosotros seguimos luchando contra ese régimen de corrupción, de impunidad y de privilegios. El viejo régimen no ha muerto, el viejo régimen hay que seguirlo combatiendo donde quiera que esté. Incluso si personajes identificados con las causas ajenas al pueblo, a la justicia, que Morena impulsa y están en Morena, creen que van a poder hacer su voluntad. Hoy, y tenemos clara la posición de nuestra presidenta, la semana pasada ha dicho en la mañanera que esta reforma que impulsó un líder sindical que hoy en la sigla representa a nuestro partido en la Cámara de Diputados se equivocó. Al pensar que íbamos a aprobar en la Cámara de Senadores y nuestra presidenta iba a decretar el que se le cobre a los trabajadores de México deudas de carácter civil a través de la nómina de su salario. Eso es claro en la Constitución. El salario no puede ser objeto de cobro de deudas. El salario es intocable, el salario es sagrado. Las deudas de carácter civil tendrán que buscar otras formas de hacer los cobros, pero no podemos aprobar una reforma que le dé facultades a empresarios a quitarles el salario a los trabajadores por deudas contraídas con estos. Así es de que vamos a obedecer primero los principios de nuestro movimiento, sea de donde vengan las leyes que van en contra de nuestro movimiento, no deben ser aprobadas. La presidenta ya pidió que en Cámara de Senadores no lo aprobemos y ha dicho claramente que si nosotros lo aprobáramos, ella va a vetarlo, no lo va a decretar. No va a ser así. En el Senado no lo vamos a aprobar. Vamos a detener esta reforma contraria a los derechos humanos
y sobre todo a la dignidad de la clase trabajadora, no vamos a generarles más sufrimiento, y decirle al pueblo de México que estén alertas. Todo aquello que atente contra los principios de nuestro gobierno, como es el tener salarios altos con un pueblo pobre, no más gobierno rico con pueblo pobre, el otro que es no más impuestos ni deuda, y otros más, si los legisladores van en contra de nuestros principios, no representan al proyecto de la Cuarta Transformación, sino al viejo régimen de foros y privilegios, y el pueblo tendrá que definir en un futuro la sanción que ameritará confiar o no en quienes hoy ya traicionaron al movimiento que les dio la oportunidad de representar los intereses del pueblo. Pues senadora, como siempre, agradecerle por estos minutos que nos brinda para que los 355 seguidores que en este momento ven su participación sepan claramente la posición de Ana Lilia Rivera Rivera contra este sinsentido que hoy mismo está patrocinando un líder sindical que es Pedro Aces Barbas. Pues le agradezco mucho, a reserva de lo que quiera comentar, pues le agradezco muchísimo su espacio. Gracias, Martín, agradecerle a nuestro pueblo que todas las asambleas informativas que estamos dando sean tan masivas como han sido estos días. Voy a seguir caminando todo nuestro estado y espero ver a cada una y uno de nuestros amigos y amigas en los pueblos, en las comunidades y en los barrios donde estaré yendo a informar. Muchas gracias, les dejo un abrazo. A ti, Martín, como siempre, mi agradecimiento. ¿Este fin de semana ya hay agenda o nos la hacen llegar para darla a conocer a los compañeros, a los amigos que están conectados? Nosotros se las hacemos llegar, Martín, la estamos ajustando. Perfecto, Gracias. Excelente tarde. Un abrazo y seguimos en línea, senadora.